Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Buenos días amigos, iniciamos un nuevo mes, el primero del último cuatrimestre del año y a poco más de 4 días de cumplirse un mes de gestión del nuevo mandato del presidente Rafael Correa. De allí la necesidad de ampliarles algunas de las decisiones adoptadas por el gobierno nacional en materia económica para esta nueva etapa de su gestión. La reciente disposición de adoptar un paquete de medidas económicas es nuevamente el tema que trataremos con profundidad en este programa. También analizaremos el papel protagónico desempeñado por el Ecuador durante la reunión de jefes de Estado de la UNASUR, realizada en Bariloche, Argentina, la segunda desde que el presidente Rafael Correa asumiera la presidencia de dicho organismo. Saludos a todos ustedes. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Paula. ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos. También trataremos el inicio de un nuevo periodo escolar para los regímenes de la Sierra y Amazonía. Conocerá qué nuevas ventajas tendrán los padres de familia y los estudiantes en materia de útiles escolares y uniformes. Finalmente, volveremos a Buenos Aires, Argentina, para seguir conociendo el pensamiento de quienes hacen posible esfuerzos periodísticos similares a los que implementa el gobierno nacional a través de los medios públicos. Iniciamos de inmediato con la información. El día de mañana, lunes, se inicia un nuevo año lectivo escolar en todos los establecimientos del régimen Sierra y Amazonía. Más de 1.600.000 estudiantes y 90.000 docentes retornan a sus aulas en 10.451 establecimientos educativos, siendo Pichincha, Azuay, Tungurahua, Chimborazo e Imbabura las provincias con mayor número de educandos, según datos del último Censo Nacional de Instituciones Educativas realizado por el Ministerio de Educación. Gustavo Vimos hace cuentas de cuánto es lo que invertirá el padre de familia y cuál es la ayuda que el Estado le cubrirá a fin de estrechar la deserción escolar durante el periodo 2009-2010. Cerca de 1,5 millones de estudiantes de los niveles preprimario, primario y medio iniciarán este lunes un nuevo periodo escolar en las provincias de la Sierra y Amazonía. Para ello se encuentran listos 13.088 establecimientos educativos, tanto públicos como privados. Las autoridades de educación ratificaron que no habrá ninguna variación para este nuevo periodo escolar, aunque aclararon que para el caso del Distrito Metropolitano de Quito se decidió que las clases inicien de manera escalonada. Solamente para el Distrito Metropolitano de Quito vamos a hacer un inicio de clases escalonado. Y eso tiene que ver con el problema del tráfico y de la congestión que se da el primer día de clases. Es así que se estableció el siguiente calendario. El lunes 7 de septiembre iniciarán las clases pre-kinder y primero de básica. El martes 8 desde segundo hasta séptimo de educación básica. Y el miércoles 9 los alumnos de octavo hasta décimo de educación básica y bachillerato. A lo que se suma que los empleados públicos podrán ingresar 1 hora más tarde durante estos días. Durante estos 3 días, los padres de familia de las instituciones públicas pueden ingresar a las 9:30 de la mañana. Esto es importante, vamos a tener entonces posibilidad de dejarles a los chicos de que el bus funcione, etc. El ministro de Educación ratificó que no está permitido el cobro de ningún tipo de aporte a los padres de familia por parte de las autoridades de los establecimientos educativos públicos. Cualquier cobro que se haga en las escuelas está prohibido. Por favor, padres y madres de familia, ustedes niéguense sistemáticamente a pagar cualquier cobro que les quieran hacer y además denúncienlo inmediatamente a la Dirección Provincial de Educación. Mientras el burgomaestre también dispuso la suspensión de las diferentes obras viales que el Cabildo al momento realiza en los diferentes sectores de la urbe. Estas medidas, es importante señalar, son fundamentalmente motivadas por nuestra preocupación respecto de la seguridad de los niños, niñas y jóvenes que ingresan a clases. Además, para precautelar el bienestar de los estudiantes, en este inicio de clases, la policía realizará operativos especiales y de control en los exteriores y cercanías de los distintos establecimientos educativos. En Quito, Gustavo Vimos, El Ciudadano TV.
Y algo que usted también necesita saber. La ministra de Salud, Caroline Chang, aseguró que no existe un repunte de la gripe H1N1 en el país y que más bien registra una baja letalidad, igual o menor que la gripe común, por lo que está siendo controlada, aseguró. Según el Ministerio del Ramo, las medidas adoptadas que dieron resultados estuvieron enfocadas en la prevención, higiene y aislamiento, así como evitar la automedicación. Aunque las autoridades de salud admiten que este es un virus en circulación que ya se quedó en el mundo, por eso hay que tratarlo como una patología, insistieron en la necesidad de educar y prevenir a la población a fin de controlar el rebrote de la enfermedad. Ahora el Ministerio de Salud Pública orienta sus esfuerzos en otras enfermedades como el dengue y la malaria, más aún hoy que está por iniciarse una nueva temporada invernal en el litoral. El Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES trabajan juntos en la estructuración del nuevo presupuesto para el ejercicio fiscal de 2010. Esto dentro de los lineamientos de tiempo previstos en la Constitución Política, es decir, 90 días luego de la posesión presidencial o hasta el día 7 de noviembre para presentarlo. Según las autoridades económicas, se incrementarán aquellos proyectos de inversión que cuentan con nuevo financiamiento y se reestructurarán aquellos que serán ejecutados. El Gobierno Nacional bajó el endeudamiento interno y externo en cantidad y calidad, lo cual, según la ministra María Elsa Viteri, permitió reducir la deuda externa de 10.214 millones de dólares a inicios de este año a 7.501 millones, mientras que el endeudamiento interno bajó en 2.991 millones de dólares, aseguró. Una semana después que el régimen anunciara un nuevo paquete de medidas económicas para incentivar la producción y el empleo, las autoridades del ramo defienden la adopción de las mismas a fin de resolver con eficiencia y eficacia el revés sufrido a nivel internacional tras la debacle de la economía mundial. Catalina Llanes del Ciudadano TV desmenuza cada una de las 16 medidas adoptadas para alcanzar un crecimiento económico, previsto en el 2%. El presidente de la República, Rafael Correa, anunció un paquete de medidas económicas que buscan dinamizar la producción y el empleo, además de enfrentar los efectos de la crisis económica mundial que se desató en el año 2008. Aquí no va a haber paquetazos, no va a haber pinchazos, no le vamos a sacar la cabeza a los más pobres, como era la principal e inmediata respuesta de los gobiernos neoliberales cuando había alguna crisis. Aquí vamos a aprovechar esta crisis, a sacar de la crisis oportunidades para mejorar la eficiencia, la justicia del sistema económico, protegiendo siempre a los más pobres. Un total de 15 medidas son las que presentó el Ejecutivo. Entre las principales están: el regular el coeficiente de liquidez doméstico. Para ello se realizó la repatriación de 600 millones de dólares que la banca privada tiene depositada en el exterior. También se incrementará el impuesto a la salida de divisas del 1 al 2%. Sin embargo, este recargo se aplicará a partir de los $500 por transacción. Otra de las medidas fue convertir el anticipo del impuesto a la renta, que anteriormente era devuelto, en un gravamen permanente, con lo que se aspira a recaudar 200 millones de dólares. Las utilidades o ganancias que las empresas entregan a sus accionistas serán gravadas con un impuesto adicional al 10% del monto que recibieron. Otro de los cambios tiene que ver con la metodología de cálculo, donde se propone un mayor impuesto a los consumos especiales ICE en cigarrillos, bebidas alcohólicas y gaseosas, es decir, a mayor grado alcohólico, mayor impuesto, a menor grado alcohólico, menos impuesto al consumo. El gravamen irá del 4% al 8%. Adicionalmente, al cigarrillo se le grava un impuesto de 7 centavos. También se aplicará tarifas del 12% del impuesto al valor agregado para la importación de papel que se usa para periódicos y revistas. Como parte de los incentivos para este sector productivo, se envió a la Asamblea el proyecto de ley para la devolución del IVA a operadores turísticos por turismo receptivo. Otro de los incentivos es la restitución de la tarifa del 12% del IVA para los proveedores del sector público. Con esto se espera que las medianas y pequeñas empresas empiecen a negociar con este sector. Finalmente, para estimular la demanda interna de los hogares, el Ejecutivo propuso el pago prorratariado de los fondos de reserva, el pago quincenal de salarios a los funcionarios públicos, la reducción de tarifas de servicios financieros y la fijación de tarifas financieras máximas para operaciones de establecimientos comerciales con DataFaz. Con esta disposición, se espera maximizar la velocidad del dinero, disminuir los requerimientos de masa monetaria e incentivar el uso de dineros plásticos. El ministro Diego Borja ratificó que la economía del país está creciendo y que estas medidas jamás perjudicarían a los más pobres. Una serie de medidas orientadas a defender el ingreso de las familias. Los ecuatorianos hemos visto que
han sido golpeadas, especialmente familias muy vulnerables, porque las remesas que sus familiares que trabajan afuera y que les enviaban mensualmente han disminuido. Entonces, ante esa situación, el gobierno ha mantenido los subsidios directos, ha aumentado el bono de desarrollo humano para que se pueda mantener un mínimo nivel de consumo. Estas medidas serán remitidas a la Asamblea Nacional para su aprobación. Mientras tanto, el gobierno espera que la situación económica en el país mejore y cerrar el año con el 1% de crecimiento en el Producto Interno Bruto, proyección que podría mejorar según el efecto de las medidas. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El ministro coordinador de la Política Económica, Diego Borja, aclaró que la asignación de aproximadamente $400 millones correspondientes a derechos especiales de giro que le pertenecen al Ecuador en el marco de la entrega de recursos por parte del Fondo Monetario Internacional a 186 países no es una dádiva. El funcionario explicó que si bien este logro se contrapone a la política de Estados Unidos en el FMI, es más el producto de un proceso de presión mundial ante la crisis financiera internacional y su aceptación tampoco implica un cambio de postura sobre lo que el gobierno cree que debe ser ese organismo, ratificó Borja. Ecuador recibe esos recursos para inyectar mayor liquidez al mercado y reactivar su economía. Y ya está listo el cronograma para el cierre definitivo de las instituciones financieras incautadas por la Agencia de Garantía y Depósitos AGD, luego del feriado bancario de 1998. Cristian Caiza nos cuenta que tras la disposición impartida por el presidente Rafael Correa de cerrar hasta diciembre este amargo capítulo para miles de familias ecuatorianas, la Superintendencia de Bancos puso el pie en el acelerador y prometió cumplir con este objetivo de gobierno. Cerrar definitivamente este doloroso capítulo, tan doloroso, uno de los más dolorosos de la historia nacional, capítulo de la historia ecuatoriana, que significa cerrar los bancos de liquidación, hacer pagar a los deudores de la banca, que se vendan los bienes, eso ya es AGD, incautados, pero hay muchos bienes de la banca de liquidación que no se ha hecho absolutamente nada en años, 10 años de esto. Este fue el pedido que hizo el presidente Rafael Correa en una reunión mantenida en la Superintendencia de Bancos, donde mostró su preocupación por el lento avance en el cierre de entidades financieras en saneamiento. Tras esta reunión, fue actualizado y quedó listo el cronograma de cierre de las instituciones financieras que están en proceso de liquidación. Esperemos que para diciembre estén prácticamente todos los bancos cerrados. En estos momentos se están preparando las daciones en pago por parte de los liquidadores a los organismos acreedores. Y en este proceso, el plazo otorgado por la Junta Bancaria para que quienes tienen deudas con la banca cerrada paguen con descuentos venció el martes pasado. Esta resolución condonaba el pago de intereses y gastos de operación de las deudas vencidas por un monto de hasta $10.000, mientras que disponía rebajas a los deudores que mantienen créditos de entre $50.000 y $10 millones. Fueron 714 solicitudes presentadas hasta el día de la reunión con el señor presidente. De esas solicitudes presentadas, hubieron 611 solicitudes que cancelaron los clientes en los diferentes bancos sus obligaciones por un monto de $3.939.839, cuyo total, si sumamos los intereses, serían $11 millones. Ahí hubo una rebaja prácticamente de $7 millones. Los resultados de esta decisión están a la vista, ya que en apenas 4 meses se recaudó más de la mitad de lo que se había recuperado por otros gobiernos durante 10 años. Se había recuperado 1%, unos $20 millones de los 2.000 millones que ven en la banca. Con esta amnistía que dimos, que continúa hasta finales de este mes, hemos recuperado 0,58%, unos 12 millones de dólares, apenas 4 meses. Hasta el cierre de esta edición, el Consejo Temporal de Liquidación analizaba las solicitudes de pago planteadas por los deudores de la banca cerrada. Las solicitudes con convenio de pago hasta ese momento eran 83 solicitudes, con un saldo de $7.420.000 y un abono de $143.000. Hay 6 solicitudes en trámite por $1.143.000. Aparte de eso, hubieron 14 solicitudes negadas porque las propuestas no calificaron. En cuanto a los bancos que estaban en saneamiento en la Agencia de Garantía de Depósitos, con más de 10 años de trámite,
también se sumaron al proceso de liquidación y se sometieron al mismo cronograma de los bancos que tenían un sumario avanzado. Estamos poniendo en orden este país para poder avanzar y se acabó la fiesta, se acabó la época de impunidad. Aquí se sabrán los responsables de que el promedio de liquidación de instituciones financieras sea 10 años y 6 meses. Nadie puede justificar eso. Eso es corrupción, indolencia, importismo de los mismos que causaron la crisis. Por el momento, se está cruzando información entre las entidades vinculadas con la liquidación de las instituciones financieras para establecer cuánto es el monto adeudado y así terminar definitivamente con el tortuoso capítulo de la banca cerrada. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Las primeras 500 soluciones habitacionales del Plan Gubernamental Sociovivienda Fase 1 serán entregadas en diciembre, así lo ratificó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, al tiempo de señalar que las viviendas se construyen en el sector de Lomas de la Florida, al noroeste de Guayaquil. Adicionalmente, los ministerios de Inclusión Económica y Social, Educación y Salud realizarán diferentes obras una vez culminado el proyecto. La construcción de una réplica del tradicional Colegio Vicente Rocafuerte, guarderías, casas comunales, subcentros de salud y una estación de bomberos forman parte del proyecto construido en una extensión de 46 hectáreas y con una inversión del gobierno de casi 20 millones de dólares. Al momento se avanza en el movimiento de tierras, construcción de infraestructura básica y finalmente la edificación de las viviendas. Según el plazo estipulado, hasta marzo del 2010 se entregarán un total de 2.434 soluciones habitacionales. Por otro lado, la inflación de agosto mantiene su comportamiento tradicional hacia la baja y siguiendo la tendencia de todos los años. El índice de precios al consumidor de agosto se estableció en menos de 0.30%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Byron Vitasís, director de la entidad, aseguró que tal reducción durante el octavo mes del año es un fenómeno recurrente, debido a la temporada agrícola y particularmente ahora que existe una buena producción en el sector de alimentos. Entre los productos que incidieron a la disminución de la inflación de agosto está la mandarina, choclo, papaya, tomate de árbol, arroz flor, pescados frescos, presas de pollo y papachola, el detergente y el pan corriente. Finalmente, el déficit entre el ingreso familiar y la canasta básica mantuvo su tendencia a la baja. En julio fue del 22%, mientras que en agosto pasó al 21.64%. Es decir, que cada vez los ecuatorianos tienen más acceso a los productos que forman parte de la canasta. Alexis Mera, secretario general jurídico de la Presidencia de la República, aseguró que la compañía norteamericana Chevron Texaco Corporation intenta desviar el debido proceso que la justicia ecuatoriana le instauró tras el conflicto que mantienen las comunidades indígenas de la Amazonía con dicha firma petrolera, por daños ambientales ocurridos durante la explotación y la exploración de petróleo. El funcionario explicó que la compañía Chevron está beneficiándose mediante sus abogados, cometiendo el delito de interceptar conversaciones sin autorización, con el fin de perjudicar la imagen del país ante la eventualidad de una decisión adversa a sus intereses. Supongamos que este juicio se resuelva en 6 meses. De ahí vendrá, según la ley, la apelación, que será unos 8 meses más. De ahí vendrá el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, que serán 8 meses más. De ahí la compañía Chevron tendrá derecho a presentar lo que se llama un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional, que serán 6 meses más. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando no hay ni sentencia en primera instancia se esté repartiendo plata? Pues no tiene ningún... sostenerlo es ser cantinflesco, ¿no? Peor adjudicando contratos. Después del corte, los verdaderos alcances de la decisión adoptada por los mandatarios de la UNASUR en favor de Sudamérica. Siga con nosotros aquí en El Ciudadano TV. El papel desempeñado por la UNASUR en la última reunión de jefes de Estado realizada en Bariloche, Argentina, genera una serie de expectativas sobre el futuro de la región en el combate conjunto al sinnúmero de problemas que viven. Cristian Caiza, El Ciudadano TV, interpreta el verdadero alcance de la resolución adoptada por la UNASUR, que está lejos de ser una pérdida de tiempo, tal como alguna prensa ha hecho énfasis, sin mediar análisis alguno. San Carlos de Bariloche es la ciudad argentina con mayor número de habitantes en los Andes patagónicos, cuyas reservas naturales, su estilo arquitectónico y sus destacados centros de esquí son los principales atractivos y sustento económico.
Aquí se desarrolló la reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, presidida por el jefe de Estado ecuatoriano Rafael Correa, y en la que los mandatarios de la región ratificaron su compromiso de fortalecer a Sudamérica como zona de paz, de fortalecer la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y el tráfico de armas pequeñas y ligeras, así como el rechazo a la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley. Además, reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y, en consecuencia, la paz y seguridad en la región. Creo que hemos dado un paso muy importante, en principio porque algunos esperaban tal vez que esta reunión volara por los aires, y no voló por los aires. Fuimos capaces de discutir públicamente además, nuestras diferencias. Lo que se hizo en UNASUR fue dar un gran paso adelante, según reconoció el presidente Rafael Correa, quien relevó el debate franco entre mandatarios para tratar temas conflictivos que antes no eran discutidos. Dijo además que se han creado conceptos, criterios y normativas para convertir a Sudamérica y Latinoamérica en una región de paz. Hay que lograr el equilibrio entre la soberanía de un país y el legítimo deseo de seguridad de los vecinos de la región. Entonces, cabía esta discusión a nivel regional. El ministro de Defensa del Ecuador, Javier Ponce, resaltó la transparencia con la que se trató el tema de la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia y reconoció la gran responsabilidad que ahora tiene el Consejo Sudamericano de Defensa. Al Consejo Sudamericano de Defensa le queda una labor enorme, que es, en primer lugar, fijar los instrumentos de vigilancia, los instrumentos de transparencia y de seguridad, establecer sus límites, acotar su ámbito de acción. Para el embajador ecuatoriano Emilio Izquierdo, el gran valor de la UNASUR radica en la importancia y liderazgo que los jefes y jefas de Estado han asumido al tratar temas tan trascendentales para la convivencia de los países en la región. Los temas más importantes, yo creo, a la luz de los debates que tuvieron los presidentes durante este día, es la necesidad de una transparencia, la necesidad de una información, la necesidad de la verificación, la necesidad del establecimiento de un mecanismo de confianza, de fomento a la confianza. La resolución de la cumbre de UNASUR fortalece a este organismo, pero deja expectantes a los ciudadanos de la región, los que esperan que los compromisos asumidos por los mandatarios sudamericanos se cumplan, para así garantizar que todos buscan el desarrollo de sus países en un ambiente de paz y cooperación mutua. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. En el mismo tema, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia, tomando en cuenta los mismos requerimientos hechos por el Ecuador luego del bombardeo de Angostura, parecen avisorar un acercamiento que, aunque tibio, se muestra un tanto esperanzador para ambas naciones. Catalina Llanes nos comenta que la intervención de un centro especializado de mediación podría ser gravitante en el afianzamiento de esta voluntad demostrada por el presidente Rafael Correa, a pesar de las críticas hechas al mandatario colombiano Álvaro Uribe sobre la sinceridad de su intención. Ecuador se siente satisfecho con los resultados alcanzados durante la pasada cumbre extraordinaria de los países de la Unión de Naciones Sudamericanas, no solo por su participación en dicha reunión, sino además por el manejo estratégico que tuvo la misma con la presencia del mandatario Rafael Correa como presidente del organismo. Nosotros valoramos, tal como lo mencionó el presidente de la República en su enlace sabatino, como un éxito la cumbre, en el sentido de que se pudo consolidar a un espacio multilateral, en este caso UNASUR, a tratar una temática sumamente compleja por naturaleza. Es decir, lo que se estaba ahí debatiendo en la cumbre de UNASUR el día 28 son asuntos de preocupación legítima en la región. El canciller Fander Falconi considera que Ecuador tuvo un gran avance, puesto que durante la reunión se apoyaron las tesis del respeto a la soberanía propuesta por el Ecuador. Es el momento perfecto de que mostremos nuestra competencia política, nuestra tolerancia, respetando la soberanía de cada uno de los países, respetando la soberanía de cada país. Es importante que lo dejemos muy en claro, que debemos partir del presupuesto de que toda integración que queremos no nos da el derecho de creer que podemos tener injerencia en la soberanía de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Bolivia. No, no es así. Soberanía es algo sagrado. Mientras que el mandatario del Perú
instó a los miembros del organismo a ceder posiciones en el marco del proceso de integración. Ver el lado positivo de esta circunstancia. Y el lado positivo es, en esta situación que parece de gran dificultad, la oportunidad de hacer un relanzamiento institucional más sólido de nuestra UNASUR. Ningún proceso de integración en el mundo ha logrado avance si no tiene progresivamente una acumulación de vinculación, de carácter vinculante de sus decisiones. Respecto a las relaciones con Colombia, a pesar de que no fue un tema de la agenda de la cumbre de UNASUR, afirmó que la declaratoria de Bariloche permite el acercamiento y un posible diálogo con el vecino país del norte. Al aprobar uno de los puntos específicos dentro de la resolución, que es la no extraterritorialidad, que es lo que se está fijando en la resolución número 3 de lo que resolvieron los presidentes, también ha sido uno de los puntos que ha fijado la diplomacia ecuatoriana para poder avanzar y construir un diálogo bilateral mucho más fructífero. Sobre este mismo tema, el funcionario indicó que en el marco de la 14ª reunión extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de la CAN, que se realizó en Lima el mes pasado, hubo ya un primer acercamiento entre los cancilleres de los dos países. Además, se prevé una futura reunión entre los dos funcionarios para el mes de septiembre, con el objetivo de seguir avanzando poco a poco en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia. Lo que acordamos ahí los dos cancilleres es que fijemos una metodología de tratamiento de los temas. Nosotros habíamos planteado que evidentemente en esta metodología tienen que estar los requisitos relacionados con el problema y con la problemática de Angostura, cuando nuestro país sufrió una violación a su territorio. Es decir, el Ecuador ha planteado un conjunto de requisitos mínimos para el establecimiento de las relaciones diplomáticas, que busquemos los puntos donde nos generan consenso en la relación bilateral, que son muchos. Son dos pueblos que están hermanados históricamente, entonces hay unas enormes posibilidades de encontrar consensos en esa parte de la relación bilateral y que fijemos claramente dónde están los disensos. Asimismo, para la primera quincena de septiembre se prevé la reunión extraordinaria del Consejo Sudamericano de Defensa, que determinará si el pedido del respeto a la soberanía y a la no intervención de bases militares extranjeras en los países latinoamericanos se está cumpliendo. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El presidente de la República, Rafael Correa, realizará una visita oficial a la República Federativa de Brasil por invitación de su presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El encuentro, cuya fecha aún está por definirse, procura contribuir al fortalecimiento de la integración latinoamericana, ampliar los nexos políticos y económicos bilaterales existentes entre ambas naciones, así como tratar temas de interés mutuo. El gobierno de Brasil extendió la invitación al presidente Rafael Correa en el marco de la visita oficial que realizó el canciller ecuatoriano Vander Falconi el pasado lunes 24 de agosto a su homólogo brasilero Celso Amorim. Los ministros de Ecuador y Chile se preparan para celebrar la próxima semana en Quito la segunda reunión del Consejo Interministerial, evento a realizarse mañana lunes a partir de las 9 horas en los salones del Palacio de Najas. El encuentro será presidido por los ministros de Relaciones Exteriores y en él participarán 13 ministros ecuatorianos junto a sus pares chilenos, quienes abordarán en varias reuniones de trabajo temas ligados a defensa, gobierno, economía, obras públicas, agricultura, minería, energía, anticorrupción, justicia, salud, educación y cooperación. El encuentro servirá también para tratar aspectos como alianzas estratégicas, empresariales, proyectos de exploración de gas, fomento del comercio y fortalecimiento de la cooperación. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa Hidrolitoral informaron sobre la terminación anticipada y unilateral de los contratos realizados con las empresas relacionadas con Fabricio Correa, hermano del presidente de la República. Un total de 3 contratos del Ministerio y un subcontrato con Hidrolitoral fueron cancelados, según lo dieron a conocer el ministro de Obras Públicas encargado, David Ortiz, y el gerente general de Hidroeléctrica del Litoral, Cristóbal Punina. La violación a la prohibición legal acerca de que los parientes cercanos al presidente de la República contraten por sí o por interpuestos con entidades del Estado es la razón debidamente comprobada para cancelar los mismos con las empresas contratistas Megamac y Cosurca. Como se recordará, el mandatario dispuso la cancelación de todo contrato en el que estuviera involucrado su hermano Fabricio por constituirse en un acto reñido con los verdaderos objetivos que impulsa la Revolución Ciudadana. El fundamento de estas resoluciones es la violación a la prohibición legal, así como a los pliegos que determinaron las condiciones de contratación de que los parientes cercanos al presidente de la República
contraten por sí o por interpuesta persona con entidades del Estado. Esta circunstancia se ha comprobado documentadamente en los procesos, mediante los informes de auditoría externa que se encuentran incorporados a los expedientes, en los cuales se determina que las empresas contratistas, Megamax y Cosurca, tienen por filiales a sociedades mercantiles cuyo accionista mayoritario es Fabricio Correa Delgado. Estos informes tienen el carácter de reservado por mandato de la ley. Cuando regresemos, conozca quién es el presidente de los medios públicos en Argentina y cuán cerca está su pensamiento del proceso que lleva adelante el Ecuador en materia de medios públicos. No se despegue de la señal de Ecuador TV. Nos encontramos ahora en las instalaciones del Sistema Nacional de Medios Públicos de Argentina, en las instalaciones de Canal 7, con Tristan Bauer, quien es el presidente justamente de este Sistema Nacional de Medios Públicos de la Argentina. El ciudadano conversa con Tristan. Primero, gracias por aceptar este diálogo y quisiera que nos cuentes para el Ecuador en qué consiste este Sistema Nacional de Medios Públicos, cómo llega su señal a los diferentes rincones de la Argentina. Bueno, el Sistema Nacional de Medios Públicos tiene el canal público, que es el canal que fue creado en 1951, es el canal nacional, es el canal histórico de la Argentina, que tiene una importante cobertura nacional con más de 250 repetidoras. Al canal de televisión se le suman 3 radios que están aquí en Buenos Aires, 3 radios nacionales y 40 radios que están distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país. Esto es el sistema y trabajamos también en una alianza muy fuerte con un nuevo canal de televisión, es un canal llamado Encuentro, que depende del Ministerio de Educación de la Nación. Esta semana coincide en que se ha dado a conocer una noticia histórica para Argentina, es que el fútbol, que es uno de los aspectos fundamentales de la vida cotidiana de los argentinos, sea transmitido por señal abierta y no por el sistema de cable como se lo venía haciendo en los últimos años. Canal 7, entiendo, es el canal que va a difundir cómo se ha trabajado en este contrato, en este convenio y cómo lo van a hacer ya en la manera técnica en adelante. Desde hace muchos años hay había un contrato entre el Grupo Monopólico Clarín y la Asociación de Fútbol Argentino que llevaba una situación de que solo los ricos, solo aquellos que tenían recursos para pagar un abono del cable o un abono privilegiado o estas señales premium podían tener acceso a los partidos de fútbol. Y había quedado vedado este deporte, que es de importancia nacional, a la mayoría de la población. Hace 15 días se rompió este contrato y a partir de allí, por iniciativa de nuestra presidenta, el Estado asumió un rol en cuanto a la asociación, con la Asociación de Fútbol Argentino, y manejar, administrar los derechos de televisión del fútbol. Esto es algo muy reciente y nosotros vamos a vivir en esta jornada de viernes, sábado y domingo un hecho histórico, ya que todos los partidos de fútbol, los 10 partidos de fútbol, van a ser transmitidos por el canal público, por televisión abierta, y el fútbol, que es el deporte nacional y que es tan importante para todas nuestras familias, va a llegar en forma gratuita para todos. Me parece que es una etapa nueva, que se abre una nueva perspectiva de comunicación y creo que realmente sí un momento histórico. Tristan, ¿cómo se mira acá en Argentina o qué se conoce del proceso
además de lo que ya se adelantó el proceso político del presidente Correa, pero el tema de los medios públicos y los medios privados, que coincide con algunas experiencias similares en varios países de América Latina. Bueno, lo que hemos visto en los últimos años en América Latina, que así como antes se usaban los ejércitos para dar golpes de Estado y para torcer las voluntades de los pueblos, en los últimos años se ha utilizado fundamentalmente a los medios de comunicación privados para forzar esas rupturas de los procesos democráticos. De manera que yo creo que hoy los medios en general y la televisión en particular tienen una potencia tal, una fuerza tal en nuestra sociedad, en nuestros pueblos, que ya no podemos hablar de aquella idea de que los medios reflejan la realidad, sino que son los medios, esos medios muchas veces manejados por gente muy digna y muchas veces manejados por gente perversa, son esos medios los que crean finalmente la realidad, ¿no? Frente a esto están allí los medios públicos y los medios privados. Yo creo que ambos dos son importantes. Creo que nuestros países, nuestras sociedades tienen que tener y desarrollar estos medios. Pero es muy peligroso cuando los medios privados se tornan en monopolios, cuando se adueñan de los sistemas de comunicación y mediante distintas fórmulas trabajan y operan políticamente con una impunidad muchas veces sorprendente. En ese sentido, creo que los medios públicos tienen en este momento de nuestra América una responsabilidad extraordinaria. Durante muchos años, y nosotros lo padecemos, los medios públicos estuvieron tirados como al abandono. Por ejemplo, en estas 40 radios que tenemos nosotros en Argentina, estamos haciendo un trabajo de renovación tecnológica, de implementación de transmisores, de antenas, porque estaban tirados al abandono, como si a nadie le interesara la existencia de esto. Nuestros gobiernos entienden ahora la necesidad de manejar y desarrollar estos medios. Y creo que la responsabilidad que tenemos quienes estamos al frente hoy de estos medios en nuestra América es de manejarlos de manera democrática, de manera plural, y yo le sumo una palabra que me parece fundamental, que es con calidad. Nosotros tenemos que ser capaces de comunicar con las particularidades que cada uno tiene, que cada uno de esos medios tiene en el manejo del lenguaje. Nosotros tenemos la obligación, por ejemplo aquí, de que nuestra señal de televisión sea la mejor señal de televisión, que nuestros noticieros sean los mejores noticieros, que nuestros programas de ficción, nuestras telenovelas, nuestras series, en la cual participan nuestros actores, nuestras músicas, sean los mejores. Siempre en los últimos años se asociaba la televisión estatal o la radio estatal a una televisión de baja calidad y de baja audiencia. La tarea nuestra es levantar la calidad y levantar las audiencias, y que nuestros mensajes no lleguen solamente por la calidad de lo que estamos comunicando, sino también por la calidad de la utilización de los lenguajes que estamos utilizando. Nuestros diarios tienen que ser los mejores diarios, nuestras radios tienen que ser las mejores radios, nuestros canales de televisión tienen que ser los mejores canales de televisión. Esto en el caso de la Argentina se da en un marco muy complejo, porque la actual ley de radiodifusión de la República Argentina es una ley dictatorial, es una ley de la dictadura militar. Nosotros los argentinos hemos vivido hace poco tiempo 25 años de democracia. Han pasado por la Argentina 25 años de gobiernos constitucionales. Y sin embargo, no hemos sido capaces de sancionar como pueblo, ni ningún gobierno lo ha logrado, una nueva ley de radiodifusión. Nos rige la ley firmada por aquellos criminales como Videla o como Martínez de Oz. Esa ley de la dictadura es la que rige hoy a la Argentina, es la que nos norma a todos nosotros. Cada vez que ha habido un intento de modificar esa ley de la radiodifusión, ha resultado imposible. Más de 70 proyectos se han presentado en estos 25 años y nunca se logró sancionar.
Ahora estamos haciendo un nuevo intento. Hemos debatido durante varios meses un proyecto de ley que más temprano que tarde se presentará en el Congreso para que las cámaras lo sancionen y para que la Argentina pueda tener una verdadera ley de radiodifusión de la democracia. Pero te aseguro, y les aseguro a todos los compañeros ecuatorianos, que la resistencia de quienes manejan los medios, muchas veces privados, muchas veces monopólicos, hoy de Argentina, la resistencia y la defensa, por ende, de aquella ley de la dictadura y no dar un paso en el crecimiento de una ley de la democracia es feroz y es tremenda. Ojalá que seamos capaces de avanzar y de lograr sancionar una nueva ley democrática, en democracia, para nuestro país, para la Argentina. Muy gentil, muchas gracias, Tristán Bauer, presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos de la Argentina, aquí justamente en la sede de Canal 7, El Ciudadano TV. Siga con nosotros en Ecuador a través de la señal de Ecuador TV y en todo el mundo en tiempo real en www.ecuadortv.es o escúchenos a nivel nacional en el dial de Radio Pública de Ecuador y sus 4 frecuencias: Quito 100.9, Guayaquil 105.3, Cuenca 88.9 y Manabí 88.1 FM. Al volver, una nueva entrevista de Marco Antonio Bravo con uno de los periodistas más reconocidos de la prensa latinoamericana. El Ciudadano se encuentra en esta oportunidad en las instalaciones del Estudio Mayor de Canal 26, aquí en la ciudad de Buenos Aires, junto con uno de los periodistas más importantes que tiene Argentina, Jorge Lanata. Él es director del programa Después de Todo, que se emite justamente de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 aquí en la Argentina. Jorge, gracias por atender al Ciudadano de Ecuador. ¿Qué se sabe, cómo se mira al presidente Correa acá en Argentina y todos los cambios que está haciendo en los temas políticos y de comunicación fundamentalmente? Bueno, está habiendo mayor conocimiento de la actividad de Correa. Yo en su momento, yo no recuerdo ahora los años, yo en su momento viajé allá a hacer una entrevista con él, hará unos 3 años atrás o 2 años atrás. 2 años y medio. 2 años y medio atrás. Y en aquel momento no había tanto conocimiento público del rol de Correa. Yo creo que también el rol integrador de Ecuador en América Latina ayuda a que la figura de Correa resalte un poco más y se conozca más, ¿no? Se lo conoce como un aliado político del gobierno argentino en principio, del boliviano, del venezolano, etcétera, con algunas diferencias y con algunas sintonías parecidas según. Y no es mucho más, digamos, no se conoce información cotidiana del Ecuador. Sabemos que, por ejemplo, ustedes revisaron el tema de la deuda externa, que ahí tuvieron asesoramiento de gente de la Argentina. Sí. La gente vinculada a Olmos, a Alejandro Olmos, hijo, etcétera. Y bueno, que están viviendo en algunos casos procesos parecidos a los que vivimos nosotros, ¿no? Ahora, algunos países de América Latina están viviendo procesos interesantes en el tema político. Estas coincidencias para el común de los argentinos, ¿cómo se lo ve? Bueno, yo creo que habría que hablar de cada país en particular. No sé si hay una corriente general que se pueda homogeneizar tanto. Creo que cada líder es distinto. Por ejemplo, no es comparable Bachelet en Chile con Tabaré en Uruguay, o con Lula en Brasil, o con Evo en Bolivia. Creo que hay algunos países, digamos, hay en general un avance hacia los gobiernos de centro-izquierda en América Latina. Eso está pasando. Ahora, eso también es en algunos casos bastante contradictorio, porque se mezcla con algunos casos de autoritarismo, se mezcla con algunos casos de conmoción interna, se mezcla con etcétera, ¿no? Digamos, no sé si se puede hablar de que todo el continente está avanzando en el mismo sentido. Hay una profundización de la democracia que sí, en efecto, vino después del neoliberalismo, y cada país está tratando de buscar su propia salida, ¿no? Ya en materia de comunicación, acá en Argentina están discutiendo la ley de comunicación, que entiendo debe entrar al Senado en los próximos días. Sí. ¿Qué impacto ha causado entre los medios tradicionales o en los medios públicos que están interesados en este tema? Así como yo te decía antes que a lo mejor los problemas económicos son parecidos, pero los sociales no tanto, los políticos no tanto,
En el caso de la radiodifusión sí hay contextos parecidos entre distintos países. Yo creo que a partir de la década de los 90 hubo mucha plata o de la corrupción política o de la corrupción administrativa que se derivó a la propiedad de los medios. Mucha gente entró a comprar medios. Y los políticos empezaron a ver que ser propietario de un medio era una manera de tener acceso al poder y de eventualmente eternizarse en ese poder. Las últimas maniobras de los gobiernos liberales, tipo Menem, por ejemplo, aquí en Argentina, tuvieron que ver con eso, con crear estructuras de medios, redes de medios que apoyaran la reelección por segunda o tercera vez. En el fondo esto fue un fracaso, porque no alcanza con que los medios te apoyen. Pero bueno, ellos en ese momento pensaban distinto. Lo que terminó creando eso es una serie de monopolios en el área de medios que se ve son claramente perjudiciales. Eso, sumado a que históricamente los gobiernos antes de irse siempre daban licencias de medios a grupos amigos, terminó generando grandes monopolios de medios en muchos lugares del país. En el caso de Argentina hay muchas ciudades a donde en el mismo sitio el dueño de la radio es a la vez dueño del canal de televisión, dueño del diario del lugar, dueño de la FM del lugar, dueño de ahora una web de internet en la zona, etc. Y ese tipo de cosas evidentemente hay que regularlas porque terminan siendo autoritarias aunque no lo quieran, porque regulan la tarifa desde la publicidad, crean situaciones de monopolio y a la vez son peligrosas en el sentido de que si se usan políticamente pueden ser perjudiciales para la gente, ¿no? Ahora, existen inequidades obviamente en el tema de comunicación en América Latina. En Ecuador también existe este proceso, una auditoría de frecuencias en donde por favores políticos y por corrupción se han entregado. ¿Es necesario entonces limpiar todo este tema en América Latina? Sí, el problema es cómo hacerlo y con qué intensidad y de qué manera ir haciéndolo gradualmente, ¿no? Porque no se podría hacer, o sea, no se podrían cancelar todas las licencias de golpe, habría que ver cómo hacerlo. Ahora, someter las licencias a una revisión, sí creo que sería importante. Y también dejar claro que esa revisión no es política. No es política en el sentido de partidaria, o sea, es política, porque todo es político, pero no es que el gobierno que hiciera eso tiene que dejar bien claro que no lo está haciendo a su favor. Es la sociedad entera la que lo está haciendo. Porque las ondas no son de nadie, las ondas son de la humanidad, son del público, ¿no? Esta cosa de que el aire es libre. Lo que la gente hace es dar en concesión el aire a determinados grupos. Bueno, si estas concesiones han sido irregulares, lo menos que puede hacerse es revisarlas, sin duda. Hay otro aspecto también en este campo de la comunicación. En algunos países de América Latina están resurgiendo, en algunos casos naciendo, los medios públicos, que no había hace algunos años atrás. ¿Qué significa el aparecimiento de los medios públicos frente a los medios privados en algunos países de América Latina? Bueno, ahí yo creo que es muy importante aprender de la experiencia de los países que sí tuvimos medios públicos desde hace mucho. En nuestros países en general se tiende a confundir el gobierno con el Estado, y el gobierno y el Estado no son lo mismo. Los medios públicos tienen que ser medios del Estado y no del gobierno. Cuando los medios públicos se manejan como medios del gobierno, se usan como propaganda política. Cuando se manejan como medios del Estado, sirven como medios de comunicación. ¿Cuál es la diferencia que hago? El Estado no es solo el partido de gobierno, el Estado es toda la comunidad organizada. Adentro del Estado entran las facultades, las iglesias, los gremios, las asociaciones intermedias, las ONGs, todos. Es el Estado ecuatoriano, el Estado argentino. Cuando el medio del Estado se transforma en un medio del gobierno, lo que está haciendo en cambio de defender los derechos de las minorías, que es para lo que están, es solo defender a las mayorías, que son las que gobiernan. Y la democracia no es solo la defensa de las mayorías, porque con ese criterio Hitler hubiera sido democrático, digamos. Es importante defender a las mayorías, pero no solo a las mayorías. También dar cabida a las minorías. Obvio, claro. Ya, entonces, ¿cómo se sienten amenazados los medios privados con el aparecimiento o no se sienten amenazados? No, bueno, sí, claro, todos obviamente se sienten amenazados. Por otro lado, todos viven en una situación, no todos, pero gran parte, en una situación administrativa bastante irregular y se han aprovechado de esa situación. Hoy, por ejemplo, en Argentina, el 80% del mercado del cable es de una sola empresa. Es una locura, no puede tener una sola empresa, en este caso el Grupo Clarín, el 80% del mercado del cable. Porque maneja el precio, los contenidos, quién tiene o no un canal de cable, etcétera. Es imposible. Bueno, ese tipo de cosas hay que reverlas. Yo lo que creo es que lo que los medios tienen que hacer frente a esto es tratar de ser adultos, digamos. Oponerse a esto me parece que no tiene sentido porque están en una situación irregular y que tarde o temprano eso se va a revisar. Entonces lo mejor que podrían hacer es sentarse a la mesa y negociar cómo hacerlo.
y tarde o temprano esto es un tema que afecta contra la libertad de expresión o de prensa. Sin duda, lo que pasa es que yo siempre aclaro también que en nuestros países hay que primero definir qué es libertad de expresión, ¿no? Porque en Argentina, por ejemplo, más del 30% de la gente es pobre. Esa gente no tiene libertad de expresión ni de nada, porque no puede comer. Entonces, la libertad de expresión es importante, pero es un valor de un sector del público, no de todo el público. Me parece que hay que entenderla así también. No estoy diciendo que no la defendamos, lo que estoy diciendo es que es muy importante, pero que también hay otras cosas más importantes que. ¿Algún país de América Latina, según su criterio, tiene algún problema con el tema de la defensa de la libertad de expresión? Ha habido denuncias, bueno, hay organismos que han hecho denuncias en varios lugares. Bueno, históricamente Cuba ha sido denunciado por eso. Ha habido denuncias en Venezuela también, ahora últimamente con el tema del cierre del canal Globovisión y con las frecuencias de las radios. Habría que ver cada caso en particular. Yo el caso venezolano realmente no lo conozco. Sí sé, porque hay millones de organismos internacionales que lo han denunciado, que Amnesty International, entre otros, ha denunciado la existencia de periodistas presos políticos en Cuba desde hace 40 años para acá. No es algo, no estoy contando ninguna novedad. Después cada país ha tenido problemas políticos puntuales con miembros de la prensa. Nosotros mismos, yo he estado en televisión y aquí me han levantado 3 veces, distintos gobiernos, una vez Kirchner, 2 Menem. Pero no importa, vamos allá de los nombres, digo, que siempre la tensión con el poder es una constante en el ejercicio de esta profesión. El problema es si la sociedad está preparada para que esa tensión no llegue a la sangre. Muchas gracias, Jorge Lanata, aquí a través de Ciudadano TV desde Buenos Aires. Desde la próxima semana estará en circulación la edición número 22 del Ciudadano Impreso, con una serie de temas de su interés. En esta ocasión, el contenido principal que aborda el Ciudadano concierne al papel de la UNASUR en el afianzamiento de la seguridad regional. Las resoluciones adoptadas por este organismo en la cumbre de Bariloche, en donde se analizó las incidencias de la instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia. Una entrevista a Pedro Solines, superintendente de compañías, quien confirma el incremento de la reinversión de las utilidades de las empresas en un 21% y la constitución de nuevas compañías en un 18% desde el año 2007. También las empresas públicas en pleno desarrollo, un informe sobre los logros alcanzados por el Banco del Pacífico y Alegro. Finalmente, la misión Manuel Espejo, un reporte sobre los resultados del estudio biopsicosocial de la Vicepresidencia de la República y otras instituciones acerca de las personas con discapacidad en la provincia de Cotopaxi. Recuerde que el Ciudadano TV también puede ser visto en tiempo real a través de la página web www.ecuadortv.es. También están a su disposición nuestras páginas electrónicas elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Tras el corte, leeremos sus comentarios, sugerencias y preocupaciones. Esto es El Ciudadano TV. Es tiempo de revisar sus comunicaciones enviadas al Ciudadano. Veamos qué nos dicen en esta ocasión. Carlos Vera Zambrano nos dice: tengo 9 meses que renuncié de jefe en un municipio y no recibo hasta hoy la liquidación que por ley me corresponde. ¿Acaso la autonomía municipal implica que nadie pueda interferir en los gobiernos seccionales y pare estos abusos y humillaciones? ¿O tengo que seguir soportando sus antojos, incluso por encima de un pago que por derecho me corresponde? Edwin Zambrano nos comenta: soy un ex trabajador perjudicado por las empresas que dieron y dan servicios de apoyo logístico a la desaparecida FOL norteamericana en la base aérea Eloy Alfaro de Manta, específicamente por las empresas DynCorp International e ITT Federal Services International. Después de casi 6 años de trabajo, descubrí infracciones graves cometidas por los representantes de esas empresas que me han perjudicado económicamente y no soy el único. Ari Gurevich, gerente general de Productos Paraíso del Ecuador, pone en conocimiento del señor presidente que en estas últimas semanas hemos recibido significativos pagos, producto de la aprobación del gobierno venezolano relacionados con nuestras exportaciones a esa nación. Le agradezco por interceder y apoyar nuestras gestiones de cobro. Estamos seguros que su liderazgo hizo posible esta respuesta y confiamos que a futuro las exportaciones a Venezuela se normalicen en este aspecto. Nosotros seguiremos retribuyendo con nuevas inversiones en maquinaria y creando más plazas de trabajo.
Finalmente, Mario del Pino nos hace una solicitud. Me gustaría que publiquen cómo funciona el programa de retorno al Ecuador para los migrantes, en especial en lo referente a lo del vehículo que se puede introducir al país. Aquí en Orlando, Florida, donde yo vivo, el consulado me dijo cosas muy distintas a las que me informaron por internet desde la oficina del migrante en Quito. Recuerde que por una cuestión de tiempo, El Ciudadano TV edita todas las comunicaciones que nos envían. Y aunque tratamos de mantener fiel el pensamiento de quien las escribe, únicamente publicamos aquellas cuya identidad no se esconde en el anonimato. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. La próxima semana, más información que impulsa el gobierno de la Revolución Ciudadana. Nos vemos. Buenas tardes y siga con la señal de Ecuador TV.